Bienvenidos a la mesa de los observadores por Azteca Guate. Guatemala decide, el hashtag para que usted nos acompañe y opine en redes sociales. Hoy me acompaña el analista político Philip Chicola y también Jorge Santos de CalDH. José Eduardo Valdizán con nosotros también analizando la coyuntura nacional. 7 casos de corrupción en 2 meses y semanas. Señor Santos, ¿a dónde va la política de Guatemala con estas investigaciones que están dando resultados rápidos y que no tienen algún alto por el momento? El comisionado dice, hay investigaciones en torno a todas las instituciones del Estado. Bueno, primero yo creo que hay que identificar que las estructuras y las redes con las cuales hoy se ha dado y se han capturado y que ahorita están en este proceso de investigación y persecución penal, abren más campos hacia otras líneas de investigación. Es decir, desde el primer caso de las capturas del 16 de abril, uno logra identificar que en la línea pueden haber derivaciones de otros hilos conductores hacia otras investigaciones. Tal vez es el día de ayer cuando se nos deja más en claro que este proceso de investigación puede tener otras líneas y que seguramente van a continuar otras capturas de alto impacto en otros casos. El mismo comisionado, cuando uno revisa su conferencia de prensa, establece que esta estructura en particular se arranca la investigación investigando otro caso que aún por el momento no ha sido destapado. Quiero decir con esto de que pareciera ser que estamos frente a una institución, a una Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero también frente a un Ministerio Público que en el momento que puede tomar acciones judiciales por la investigación que lleva a cabo, las está tomando y eso nos parece a nosotros sumamente positivo. Y está sacudiendo sin lugar a dudas todas las estructuras del poder en el país. Y eso a lo que nos convoca o nos debería de convocar es efectivamente hacia una transformación profunda del sistema político en Guatemala. Philip, ¿hay riesgo de un desgaste político pues, que ya está marcado en el Estado y que hay una percepción que dice se está refrescando la democracia, la institucionalidad, pero puede soportar todo esto? El Estado guatemalteco, tendrían que reemplazarse básicamente todos los puestos claves del gobierno. Sí, bueno, empecemos un poco por el organismo ejecutivo, que es contra quien se ha llevado a cabo la ofensiva contra la corrupción. Algunos estudios de opinión pública ubican la aprobación de Otto Pérez en 10 puntos porcentuales. Eso sería lo más bajo de los últimos 30 años. Y aparte de eso, Otto Pérez empezó este año con 50% de aprobación, es decir, él implosionó en su nivel de aceptación entre la ciudadanía. Eso ya implica que tenemos un gobierno que ya es de papel, no tiene capacidad de gestión. Pegado con chicle. Pegado con chicle, está sostenido en un hilo. Y añadamos el efecto del caso de Gustavo Martínez. Ya es un golpe personal contra el presidente. Ya honestamente yo no veo de dónde el presidente agarra fuerzas para aguantar. Está a la vuelta de la esquina de perder el antejuicio. En realidad creo que son 92 procesos de antejuicio que se han iniciado contra el presidente o vicepresidente de la República en 30 años. Solo 2 han prosperado, el de Valdetti y el de Otto Pérez. Y Otto Pérez, por lo menos los factores de poder parecen estar alineados que se lo van a quitar. Entonces, lo que estamos viendo es el Estado, creo que aguanta, porque la institucionalidad está diseñada para que tengamos una transición en enero, para que haya un proceso electoral. El gobierno y el presidente en lo individual, ahí sí no estoy tan seguro. Yo creo que el presidente ya está en un punto en donde un siguiente caso de corrupción, un señalamiento o sencillamente una solicitud de algún actor de poder puede ser el elemento clave que lo lleve a salir. José Eduardo, han estado varios analistas, varios politólogos aquí en la mesa de los observadores. ¿Qué pasaría entonces en este año electoral? ¿Cuál sería la influencia que tendría la salida del presidente, si es que así es? O bueno, la implosión, como lo decía Philip Chicola, del gobierno actual. Bueno, yo creo que cuando analizamos todo lo que está pasando, la verdad es que yo creo que está pasando para bien, esencialmente para bien. Me preocupa, si no, porque yo no creo que esto sea institucional. Yo quisiera dar el beneficio de la duda de que el Ministerio Público, la CICIG, o sea, creo que esto llega, obviamente, desde una embajada, y por eso sucede tan rápido y en una sucesión de hechos tan importante como la vemos, como empujado. Ojalá fuera institucional, porque esto no venía sucediendo ayer, no venía sucediendo hace un mes ni hace un año.
Esto viene sucediendo gobierno tras gobierno y de hecho vemos que si analizamos estos actores de la línea y de muchas de estas cosas, son fulanos que se han pasado de partido en partido y que han estado rodeando las figuras presidenciales y los principales puestos en casi todas las administraciones, enseñándoles cómo es el juego, ¿verdad? Y ya tenían sus tarifas, ¿verdad? Si querés una audiencia con el presidente, te cobro $120,000. Si querés una audiencia para que te escuche alguna tu propuesta de medicinas, son $100,000. Eso sí, no hay compromiso, pero ya sabes que si te autorizo el contrato, entonces va también otra pequeña comisión. Esto no venía ayer. Yo no creo que esto vaya a traer consecuencias para la institucionalidad. Todas las que veo son buenas, no malas. Yo creo que yo no veo a la gente pidiendo que se dé un golpe de Estado. Lo que veo a la gente es pidiendo la renuncia del presidente, lo cual es lógico, lleno de razón. Es que es el colmo, realmente es el colmo. Yo quisiera creer, como Philip, que un caso más y el señor Otto Pérez Molina se ve obligado a renunciar, pero es que eso debió haber sido después de la línea, sí, después de Lix, que además fue otro de sus secretarios personales. Entonces es otro golpe. Yo quisiera pensar que otro más y cae. No. Creo que lo están apuntalando y eso es lo que me llena de tristeza, porque no es institucional. Hablando de la gente, señor Santos, ¿dónde quedaron las protestas tan nutridas que veíamos al principio? ¿Algún fenómeno similar en otros países que a usted le pueda dar los indicadores de por qué los guatemaltecos ya no están con aquella agresividad frente al Palacio Nacional? Bueno, hay que ver la manifestación que está convocada para el próximo sábado. Yo creo que hay flujos y reflujos dentro de los movimientos sociales y ciudadanos que le pueden decir a uno que efectivamente en el momento más álgido del proceso de capturas, pues obviamente en ese mismo es el nivel de descontento y por lo tanto de salida de la ciudadanía a las calles. Una vez, digamos, este momento del proceso de la primera, la presentación frente al juez, la primera audiencia, ¿sí? También van disminuyendo los flujos de ciudadanía en las calles. Pero creo que además estamos también observando un proceso de carácter muy urbano en la ciudad capital, pero que también ha tenido sus importantes manifestaciones en el interior del país y no solo en las áreas urbanas. Es decir, que han ido también acompañadas de procesos y de lógicas muy locales que también van dirigidas hacia desmontar el sistema que se les presenta a ellos frente a la alcaldía, frente a los consejos de desarrollo, frente al gobernador. Es decir, yo creo que este movimiento ciudadano, ya las manifestaciones, fundamentalmente la del 25 y la del 16 de mayo, ojalá que la podamos ver repetida frente a otro caso de corrupción o frente a otro caso que se destape, que todos los indicios dan para pensar de que viene un próximo caso y que ese caso va a ser de tal nivel de impacto que va a volver a producir una salida a las calles que esperaríamos nosotros de una vez y en definitiva permitan sacar al actor que hoy, como una especie de hoyo negro en el espacio, se está tragando toda la crisis y que a nuestro juicio es el presidente de la República. No solo es el presidente, también en todos estos procesos estamos viendo el organismo legislativo también ha sufrido duros golpes. Vamos a ver un video ahora para refrescar lo que ha sucedido en el Congreso de la República en torno a las investigaciones de CICIG. Siguientes imágenes. Le pusimos el muro de la vergüenza a la luz y ahí en el Salón del Pueblo. Y entonces, porque mire, pues para hacer leyes nadie, qué fácil, ¿verdad? Aquellos niños que llaman de la sombra de la oscuridad y todo, ¿se recuerdan? Que aún siguen por allá, esos pobres niños abandonados. Entonces, mire señora, porque no les pudieron mandar unos alimentos. Esos niños realmente sí necesitan apoyo continuo, ¿verdad? Y mandamos de la vida y le pusimos ahí atrás lleno todo el salón de niños desnutridos. La pobre Luciana No, aquí. La conversación no quedaría allí y los diputados, conforme avanzaba la charla, fueron más explícitos en sus pretensiones. Exactamente. No, y aquí
después nosotros ponemos la empresa, pues ahí nos dividimos el tema. No hay problema. Ya sabemos cómo y así debe de ser, ¿verdad? Un video viral, un video que ya es conocido por miles de guatemaltecos en redes sociales, también ha estado en Hechos Guatemala, en prácticamente todos los medios de comunicación. La diputada Arriaga, el diputado Luis Chávez, negociando plazas fantasmas con el ministro de Desarrollo. Philip, el Congreso también está pues en la mira de CICIG, de Ministerio Público. ¿Qué va a pasar entonces con los diputados que están buscando una reelección? ¿Cómo influye el debilitamiento de las bancadas y los partidos políticos? Bueno, para empezar, yo creo que estamos viendo que en este modelo el Congreso es el centro neurálgico de la corrupción. Porque lo que los últimos casos han demostrado es, primero, plazas fantasmas, diputados que negocian con instituciones del Ejecutivo o instituciones autónomas, contratos y compras del Estado. Hay también, lo que queda evidenciado, un trasfondo de este video, es cómo los diputados chantajean a un ministro y le dicen, a cambio de que yo no aplique las herramientas de fiscalización, usted deme plazas, deme contratos, y si no lo hace, la voy a fiscalizar, lo voy a citar. Algo le encuentro. Y algo le voy a encontrar, o si no, como la burla que le están haciendo a la exministra Lucy Lain Fiesta, lo voy a poner en ridículo. Básicamente lo que estamos viendo es que el Congreso se ha convertido en un órgano, ya sea de intermediación de favores o de chantaje hacia las diferentes instituciones. Lo que genera esto a nivel electoral, para empezar, veamos los perfiles de los caudillos, de los caciques golpeados con estos antejuicios. Se le pega a Mario Rivera, que es un cacique que viene desde tiempos del FRG, fuerte en Quiché. Se le pega a Arriaga y a Chávez, que son los caciques del líder en Huehuetenango, a Llanes, que es el heredero de la estructura de Valdizón en Petén, y a Baudilio Hichos, que es el cacique también ex FRG de Chiquimula. Si efectivamente hay un proceso de depuración de esos caciques, si el Tribunal Supremo no los inscribe, el efecto electoral que eso podría tener es que el partido líder perdería la maquinaria que cada uno de estos personajes le genera a nivel local. Casi que solo falta Villate ahí. Falta Villate, pero también el líder ha venido fichando caciques en los últimos 6-7 meses. Entonces, digamos que se le están golpeando en distritos clave. No sé qué tanto vaya a representar en una merma de apoyo electoral, pero digamos que el líder no solo está perdiendo a nivel de imagen, a nivel de mercadeo, la imagen que el líder transmite, por lo menos en centros urbanos, es que ellos representan la continuidad del saqueo, sino que estos golpes contra las estructuras políticas locales merman su capacidad de operar electoralmente. Entonces, hay que ver cómo en las siguientes semanas se ve reflejado estos golpes en las encuestas de intención de voto. ¿Qué tanto peligro hay en que ellos manejen las propuestas de reforma a la ley electoral? Muchísimo, y además, la teoría que se tenía de ponerle las reformas enfrente es que ahorita estaban con la pistola en la cabeza y tenían que pasarlas sí o sí, lo cual no es tan así. No es tan así, es peligroso. Yo creo que las mismas reformas y muchas de las cosas que se han pedido, incluso eso fue mermando las marchas. Las marchas yo creo que tenían un objetivo: pedir una renuncia y pedir depuración para corrupción, pero luego empezaron los asuntos ideológicos y que si mejor que no haya elecciones y que sí que haya elecciones, y eso poco a poco fue creando desunión entre los marchistas, pero era mucho pedir, digámoslo así, a una marcha que no era convocada desde un centro neurálgico, sino que era verdaderamente una marcha muy auténtica, no habían acarreados, o sea, era una marcha en donde cada quien pedía un pedazo de lo que le estaba doliendo. El problema es que pedir un pedazo de lo que le estaba doliendo y olvidar el punto principal provocaba la desunión. Yo sí veo peligrosísimo dejar en ese tipo de diputados el asunto, ¿verdad? El problema es que tampoco veo en la oferta electoral como que vayamos a tener algo mejor. Entonces es como un punto delicado, porque es que no veo una salida tan fácil en ese sentido, más que verdaderamente hubiera un proyecto sencillo, común, no complicado. Si lo que hay que hacer es democratizar esos partidos, controlarles los fondos,
porque esos partidos ya sabemos que son maquinarias electoreras. Entonces, eso no se hace en un proyecto gigantesco. No pidamos hacer toda una ley electoral, sino que pidamos los puntos importantes como para que eso sea aceptable y de común acuerdo por todos. Y eso creo que sí tendría éxito. Pero el problema es que se quiere complicar tanto la cosa, se quiere pedir tanto, que me temo se va a empantanar. Y ellos, pues, ya los vimos. Ese video me llena de coraje, de indignación, porque vemos cómo se burlan, y es que se están burlando de todos nosotros. De todos nosotros. Y esa es la verdad. Entonces, eso es lo que está pasando en el Congreso. Señor Santos, entonces, ¿a dónde debe apuntar la población? Digamos, una petición prioritaria que vuelva a darle unidad al movimiento social, al movimiento cívico que se había manifestado y que ahora, pues, ha perdido un poco su fogosidad. Yo creo que uno pudiera ver desde el 25 de abril, que es el primer sábado de la primera gran manifestación, alrededor de un conjunto de 7 demandas generales. La principal y la que más se ha convocado es la renuncia del presidente. Y junto con ella, en ámbitos locales, la no reelección de candidaturas cuestionadas por actos de corrupción. El caso de Quetzaltenango es un caso que creo yo nos permite ejemplificar de manera adecuada este hecho. Se está pidiendo la no reelección de Mito Barrientos y se está pidiendo la no inscripción de aquellos candidatos que han estado implicados en actos de corrupción. El caso particular de Armando Paniagua por el Partido Patriota. La otra, creo yo, es una depuración del sistema, que lo que no tiene es muchísima claridad de hacia dónde lanzar esta depuración, porque uno es el organismo legislativo que debe de pasar efectivamente por una depuración. Muchos no saben si el proceso electoral del 6 de septiembre va a ser la suficientemente garantía de que esa depuración pueda darse en el proceso electoral, dado que los candidatos inscritos a la fecha parecieran no modificar esa correlación de fuerzas que hoy se tiene en el Congreso. Y el otro es el sistema de justicia. Es decir, al momento tenemos jueces implicados, una magistrada implicada y por lo menos uno o dos más magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pudieran estar implicados en otros casos. Entonces uno piensa que la población está pretendiendo generar un escenario donde la crisis no va a terminar con el proceso electoral, muy probablemente no termine con un nuevo ejercicio presidencial, sino que va a ser una crisis que va a durar en el tiempo y ojalá eso nos alcance también como ciudadanos y ciudadanas a gestar, digamos, una fórmula lo suficientemente vigorosa para transformar el sistema político, para cambiar la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República, para eliminar los incentivos que existen para permitir los actos de corrupción y de impunidad que hoy por hoy son los que tienen al final de cuentas en esta grave crisis sistémica al país. Entre ellos, digamos, el derecho ante juicio, que ya se ha mencionado, es algo que viene a obstaculizar cualquier proceso de depurar el Estado guatemalteco. Philip, misma pregunta, ¿a dónde debe apuntar la población y de dónde saca la resistencia, como lo decía el señor Santos, para llegar y aguantar, digamos, los periodos, 1 o 2 periodos presidenciales que puedan faltar para que realmente se depure el sistema y el Estado? Bueno, yo creo que no me extrañaría que viendo el golpe del día de ayer y lo que pueda venir en los siguientes días, se vuelva a generar un sentimiento ciudadano de pedir con más fuerza la renuncia del presidente Pérez Molina. Porque también, esto es como en el fútbol, la afición grita mientras caigan goles, y quiera que no, los últimos 2 goles han sido duros. Esta semana, entonces aquí, pero por lo menos a nivel político ahí va caminando la cosa. Entonces yo creo que entre lo de ayer y lo que pueda venir, no me extrañaría que vuelva a revivir el movimiento ciudadano. Yo creo también que aquí tenemos que apuntar por reformas puntuales. El problema de la reforma electoral es que ya está evidenciado que tristemente no puede entrar en vigencia ahorita. Y eso es algo que cierto duele, porque nos gustaría cambiar las reglas del juego, tener una nueva oferta política, pero tampoco no es viable. No podemos pensar que vamos a cambiar la ley el lunes, el viernes la vamos a estar aplicando. Y es peligroso también dejar entrar a cualquiera en la vida política y también del país. Esto es un proceso en el cual
una reforma electoral tiene que estar bien planteada y tampoco no se vale que por correr hagamos algo malo. Lo que sí se puede hacer es definir una agenda de cambios que se pueden plantear de aquí al 14 de enero. Cambiar el sistema de compras y contrataciones, que ahí se materializa la corrupción. El sistema de servicio civil, que le ha permitido a los sindicatos públicos expoliar el patrimonio del Estado vía los pactos colectivos. Ver también todo el tema de la carrera judicial y del sistema de justicia, porque ese es el eslabón más débil de toda la cadena. Entonces, cambiando las reglas del juego en 2, 3 sistemas muy puntuales, la esperanza sería que el 14 de enero, con nuevas reglas, quien sea que llegue a la presidencia, llegue atado de manos. Eso debería de ser el tema a apuntar. Y yo concuerdo con José Eduardo, aquí deberíamos de plantear reformas puntuales que hagan cambios significativos en el corto plazo y que sienten la base para un cambio más profundo y más gradual. El riesgo que hay es que si no nos ponemos de acuerdo con la agenda y si la agenda no camina, porque también depende del Congreso, aquí lo único que va a ocurrir es que estamos retrasando la agonía y estamos acrecentando el descontento ciudadano. Y eventualmente en 1, 2, 3 años vamos a entrar en una crisis más profunda. Esta es la oportunidad para reencauzar el sistema. Y yo creo que eso no lo tenemos que perder de mente. Vamos a entrar en las conclusiones, 1 minuto para cada uno. José Eduardo, ¿dónde está posicionada ahorita entonces la política de Guatemala y el ciudadano? ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, el ciudadano, yo creo que, y siempre pienso lo mismo, la gente no debe fanatizarse con los políticos. Es que en Guatemala, bueno, y en Latinoamérica es una maña muy concreta, ¿no? Tenemos una vocación muy paternalista y una vocación de que los políticos son entes que saber ni dónde vienen de donde viene cualquiera. Y no podemos endiosarlos en el momento de las elecciones, no son la panacea. A los políticos hay que controlarlos, siempre, todo el tiempo, vigilarlos y estarles contando las costillas, porque son los mismos todos. Señor Santos, su conclusión en la coyuntura actual a 59 días. Reitero nuevamente cambiar la correlación de fuerzas. Si todo va decantándose en el mismo escenario para el 6 de septiembre, la correlación de fuerzas para gestar esa agenda de transformación va a resultar prácticamente imposible. Ese es, digamos, un poco nuestro posicionamiento. De ahí que sí se requiere que efectivamente esa presión social dé para más y permite efectivamente trasladar los costos hacia donde debe de trasladarse. Y creo yo que al final de cuentas la población guatemalteca, si de todos modos se decantara para que el proceso electoral sea el 6 de septiembre, creo que va a manifestar con un nivel de abstencionismo o de voto nulo en el proceso electoral que va a resultar ser prácticamente en un proceso tan ilegítimo que simple y sencillamente va a generar un proceso de agonía mucho más extendido, y esperaríamos nosotros no de ese salto de la indignación a la rabia que efectivamente puede producir otro tipo de procesos. Señor Santos, gracias. Philip, tu conclusión en breve, estamos ya al finalito de la coyuntura. Yo creo que siempre de una crisis hay que explotar la oportunidad de transformación. Y por primera vez en muchos años se abrió el espacio para plantear reformas deseables y ya no solo reformas posibles. Yo creo que la manifestación de la calle no debe de perder el norte, de que el objetivo final de todo esto es generar un cambio sustantivo que le quite a los políticos ese modelo de entender el Estado como un botín. Y eso implica que como ciudadanos presionemos al Congreso de la República, que ahí es donde creo que está ahora la pelota caliente, porque son ellos los que tienen que operar las reformas, pero también implica que nosotros desde los diferentes espacios de sociedad aprendamos a ponernos de acuerdo, porque también en gran medida mucho del retraso y del alargamiento de tiempos que se han ocurrido en el último mes está relacionado a que como sociedad nos está costando ponernos de acuerdo hacia dónde queremos llevar el sistema. En esta ecuación, honestamente, la permanencia o la salida del presidente a mí me parece que es indiferente. Es más, creo que el presidente le genera más ruido al sistema porque él apuesta por la continuidad de ese modelo del Estado como un botín. Muchas gracias a los invitados. José Eduardo, gracias por las opiniones. La coyuntura actual hoy junto a
el analista político Philip Chicola, también Jorge Santos de CalDH y José Eduardo Valdizán. Aquí usted lo vio en Azteca Guate, Guatemala Decide 2015. Recuerde, sus opiniones también son bienvenidas por medio de las redes sociales a los observadores. Nos vemos a la próxima.